Buen día, doña Estela Boldrini, buen día, soy el pastor Rubén Noguera, comenzando el Rompiendo Cadenas de hoy, casi no llego. En fin, brevemente converso sobre restauración. Hoy es un día martes, ya miramos al culto de miércoles. Espero que ese día esté siendo un día llevadero, un día tranquilo, un día de paz. Espero que su corazón esté con aliento, con fuerza, y que tenga la capacidad de soñar de forma expansiva, conquistadora, de forma grande. Que Dios lo bendiga. Por acá el contacto de Fernando Rodríguez, así que saludo a la gente de Columbia FM, a la audiencia. Deseo un día de bendiciones, de favor, de gracia. También por acá Marta Araujo, buen día. Enilda Viera, buen día, presente. Ok. Yo miraba hoy el libro de Ezequiel. El capítulo 36 de Ezequiel es el capítulo de la restauración. Es el capítulo de la promesa de que todo va a volver a andar como soñábamos. Y para Israel habían dos cosas que marcaban mucho su vida. Una de esas cosas era la injuria. Otra de esas cosas era el denuesto de pueblos. La Biblia usa esos términos. Déjenme ver mi otra versión bíblica. Como lo dice, llegué corriendo, no me dio tiempo de mirar, pero acá tengo una versión que dice, versículo 15, nunca más así, te despreciarán las naciones, pues no serás más una nación de pecadores, dice el Señor. Ahí está. Déjeme conjeturar un poquito. A veces el hombre vive situaciones en las cuales el conflicto de su vida está en su propio corazón. Los conflictos internos que le llama la psicología, hay otros que llaman los volcanes interiores del hombre, hablan respecto a cosas no resueltas, hablan respecto a una ausencia de la disposición de perdonar el mal que se ha sufrido, y habla de la incapacidad que el ser humano tiene de, sin mirar atrás y sin mirar hacia los lados, seguir avanzando y no parar en la puerta estrecha de la calumnia o de la injuria o del denuesto. La Biblia, en esta versión que le leí por último, habla de el desprecio que Israel recibía de parte de pueblos vecinos y de pueblos contrarios. Pero el gran enemigo del hombre muchas veces no es lo que está afuera. Muchas veces el gran enemigo del hombre es lo que está en su interior. Para que me entienda, todo aquello que yo no consigo asimilar, no consigo administrar, aquello que yo no consigo evitar que me enoje o que me irrite o que me haga decaer en la fe
o en la esperanza o en las fuerzas, se constituye en un Señor mío. ¿Por qué? Fácil de entender. Porque manda sobre mí. Toda vez que, no sé si usted ya pasó por eso, pero ya escuché muchas veces a algunas personas decir: ah, pastor, no da, con esa mujer no da, me enloquece. No, pastor, con esa mujer no da, me saca del equilibrio, me saca la alegría, me agota la paciencia. No sé si usted ya escuchó eso o si ya lo dijo. Yo de verdad ya escuché, ya lo dije, ¿no? Pero la gran verdad es que toda vez que alguien haciendo algo consigue desequilibrarme, consigue marcar mi comportamiento, mi decisión, mi actitud, y muchas veces consigue hacerme cambiar de rumbo, eso se transforma en un mandante sobre mí. ¿Por qué? Porque me domina, porque me desequilibra, porque me desajusta, porque me desarmoniza con mi situación, porque me hace enojarme, porque me quita la capacidad de ser racional o de estar feliz o de seguir en un camino persiguiendo alcanzar las metas que yo he establecido para mi vida. Y esos sentimientos que las situaciones que vivo, que las actitudes de personas malas, que gestos de enemigos producen dentro de mi corazón, se transforman con el pasar del tiempo, cuando no resueltos, cuando no arreglados, cuando no vencidos, se transforman en verdugos míos, en volcanes interiores, en cosas que yo no consigo, yo no puedo, yo no sé cómo administrar. Así, la persona se va transformando, víctima de sus enojos, víctima de sus emociones mal curadas, víctima de las traiciones que sufrió, de los desengaños que tuvo, de las decepciones que tuvo, de los abandonos que sufrió, de las calumnias que levantaron contra ella, de las injusticias que ella padeció. La persona se va transformando en un pozo amargo de descontentamiento, de crisis, de juicio, de comentarios críticos, que termina matando a la persona, ¿no? Entonces, esos sentimientos también están siendo cuidados por Dios para que no vengan a reinar sobre el pueblo de Dios. Vea, por ejemplo, la Biblia dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué la Biblia está dando importancia a eso? Porque un corazón dañado, porque un corazón envenenado, porque un corazón desanimado, porque un corazón vencido, marcado por la desesperanza, por la tristeza, angustia,
dolor, rechazo, abandono, repudio, es un corazón que milita, que trabaja en contra de las buenas actitudes que yo pueda venir a tener. Entonces, hay dos cosas, digo yo, que violentan al hombre, que le quitan la paz, que lo enojan y que lo hacen pecar al hombre. Una de ellas es la injuria. La injuria es la mancha en la buena fama de la persona con datos, con afirmaciones inverídicas. Es cuando alguien es acusado de hacer lo que no hizo. Es cuando alguien es juzgado como hacedor de algo de lo cual no es. Es cuando se le imputan culpas a una persona por cosas que ella no practicó. La injuria es una raíz amarga que crece muy rápidamente en el corazón de la gente, que alcanza las profundidades insondables del corazón del hombre y que desde allá de la profundidad generan una serie de sentimientos malos, una serie de emociones dañadas, una serie de actitudes incitadas por ese corazón que se volvió envenenado y que los llevan a ser al hombre dueño de ese corazón o a la mujer practicantes de cosas malas, alimentadores de cosas malas. Y así les tragan la vida al hombre. Entonces, Dios promete la protección a su pueblo en relación a la injuria. No es un arma de guerra, no es una bomba, no es una lanza, no es una ametralladora, pero es un arma secreta, sentimental, que no actúa en el exterior del hombre, actúa en el interior del hombre, pero que fatalmente lo puede matar. La Biblia habla, en esta otra versión, allí dice: nunca más oirán injuria de las naciones. Y acá dice, versículo 16, nunca más te despreciarán las naciones. Solo se levantan injurias contra personas que son despreciadas. Porque cuando alguien es estimado, es querido, es amado, nunca se le va a ser víctima de la injuria. La injuria, aparte de ser injusta, aparte de exponer el corazón de una persona a sentimientos malos, angustiantes, diría yo, ella tiene la capacidad de, a través de ese resentimiento por la injusticia, enojarlo al hombre, envenenar su corazón, llevarlo a pensar en venganza, en hacer cosas malas. La versión bíblica Valera 60 dice:
ni más llevarás denuestos de pueblos. La palabra denuesto es una objeción, es algo que habla de que alguien tiene que ser reparado en alguna cosa. Es algo que habla de la deshonra sobre determinada persona, familia, nombre o pueblo. El denuesto es una tacha de reparo a una persona que no merece eso. Y muchas veces eso es más mortal que un tiro, que una lanza que atraviesa, que una espada que corta, que un veneno que mata. ¿Por qué? Porque lidia con la vergüenza. Toda vez que alguien es marcado por el denuesto, por la injuria, primero es marcado por la vergüenza. ¡Ay, qué vergüenza! Están diciendo que yo hice lo que yo no hice. ¡Ay, qué vergüenza! Dijeron que fulano robó. Dijeron que fulano fraudó. Dijeron que fulano traicionó. Dijeron que fulana cayó. Lidia eso con la deshonra y como tal produce la vergüenza. Y la vergüenza es un sentimiento que según la promesa del Señor merece reparos, merece ser vuelta atrás, merece caer por tierra, porque Dios no hizo a su pueblo para vivir en vergüenza. Dios soñó con su pueblo, Dios prometió a su pueblo que su pueblo habitaría bajo el manto de la doble honra. Pero claro que ese enemigo, esa persona que produce la injuria, que levanta el denuesto en contra de un determinado pueblo, nación, familia, hombre, no está buscando apenas envenenarlo, no está buscando apenas matarlo, pero sabe que al provocar la deshonra va a producir enojo va a producir odio, va a producir resentimiento, va a producir reacción adversa. Y esas actitudes y esos sentimientos tienen la capacidad de matar el corazón del hombre por envenenamiento. Es por eso que Dios tiene promesas tan fuertes cuanto al pecado, cuanto a la deshonra, cuanto a la muerte, cuanto a la moralidad. Vea que Dios dice, donde reinó la muerte, abundará la vida. En lugar de tu vergüenza, te colocaré bajo doble honra. Son promesas de Dios que no hablan apenas de una restauración, pero hablan de una recompensa, hablan de una honra que se hace ver, hablan de una restauración que se hace notar de lejos y que alcanza todo el ancho
toda la altura y toda la profundidad del ser que recibe ese cuidado de Dios. Las personas, cuando sufren injuria, calumnia, ellas tienen actitudes diferentes. Algunas se enojan y buscan ir a aclarar. Yo quiero saber por qué dijiste sobre mí tal cosa. Algunas otras hacen como si no hubieran oído, para no molestarse. Algunas otras se bajonean, se avergüenzan, se achican, se esconden. Se esconden justamente porque están marcadas por ese sentimiento de oprobio o de injusticia o de una vergüenza social que los lleva a pensar en desaparecer para no pasar por eso, para no tener que enfrentar eso, para no tener que responder a eso. Y así el enemigo consigue muchas veces quitarle esa capacidad que el hombre tiene de avanzar, de sobreponerse a la adversidad, de luchar en contra de aquello que quiere marcar su vida con esos sentimientos feos. Así como Dios dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así Dios también toma un especial cuidado para demostrar al hombre que fue injuriado, al hombre que fue calumniado, al hombre que fue perseguido, al hombre que fue deshonrado, cuánto Dios se enoja con ese tipo de actitudes en contra del pueblo suyo. En lugar de la muerte, Dios habla de la vida. En lugar del pecado, Dios habla de sobreabundar la gracia. En lugar de la vergüenza, Dios habla de doble honra. En lugar de estar vencido y cansado, Dios habla de hacer descansar, de apaciguar el corazón, de acalmar el corazón. Significa, Dios no quiere al hombre enojado ni luchando para imponer su derecho a ser honrado. No es eso lo que Dios busca. Dios busca que el hombre sea un hombre correcto, un hombre que actúe según la palabra de Dios, según el corazón de Dios, según la promesa de Dios, según la exigencia de Dios. Y Dios se encarga de honrarlo al hombre, de levantarlo al hombre, de poner valor sobre el hombre. Esta otra versión bíblica que tengo en este capítulo 36 de Ezequiel, en el versículo 16 dice, nunca más te despreciarán aquellas naciones. Nunca más te tendrán en poco. Nunca más van a decir que tú no vales para nada. Nunca más van a decir que tú no tenés honra. Nunca más van a decir que tú nunca vas a salir de lo que siempre fuiste. Eso habla de aniquilar el desprecio. Y usted sabe que ese desprecio es una barrera que hace a mucha gente tropezar. Por ejemplo, ya viví eso, y felizmente, bajo la gracia del Eterno, yo conseguí superar eso. Por ejemplo, recuerdo cuando era joven,
un adolescente, casi joven, y que hablaba, por ejemplo, yo, cuando me preguntaban, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Terminaste el liceo? ¿Qué vas a hacer? Y yo decía, voy a cursar facultad. Y decían, ah, sí, ¿qué vas a hacer en facultad? Digo, estoy pensando en hacer ciencias económicas y contables para formarme contador. Y esa gente que preguntaba, que escuchaba la respuesta, y que uno muchas veces pensaba que era gente que hinchaba por uno, luego de eso, en otra rueda de conversa, decía, pero este bobo, hijo de un mecánico y piensa que va a ser universidad. Como si fuera depreciativo ser hijo de mecánico. Mi padre, Don Silio Noguera, que Dios lo tenga y lo tiene, era un señor mecánico. No solo sabio, pero era responsable y era honesto. Cosa que hace mucha falta hoy. Responsable, sabio y honesto. Cosa que aún hoy vale y hace la diferencia. Pero muchos tenían en poco. Pero este mecánico dice que el hijo de él va a ir a la universidad. Y yo recuerdo que mi padre decía, yo no pude estudiar más que la escuela, porque yo vivía en campaña. Y mi padre era tropero que llevaba ganado del interior del país para Montevideo, para los frigoríficos y para los embarques. Pero ustedes van a estudiar. Ustedes van a formarse. Mi padre me decía, y le decía a todos mis hermanos, ustedes van a formarse. Y algunos de nosotros en la época hasta pensamos, vamos a seguir con el negocio, papá, vamos a meternos de mecánico. Y papá decía, no. La grasa ensucia y los cierros son muy helados en el invierno. Vayan a estudiar. Y con todo el desprecio, con toda la lengua contraria, con toda la burla que se levantaba, mi padre fue formando y exigiendo y empujando y muchas veces obligando a que sus hijos, había siempre alguno más duro, ¿no? más rebelde un poco, que quería largar todo y quería irse a trabajar. Y mi padre lo fue llevando hasta que se formara. Y éramos 4, ¿no? 4 hijos del mecánico. Y los cuatro se formaron. Yo terminé ciencias contables, me formé como contador, después traje a mi hermano para ayudarlo, se formó contador, después se formó en derecho, después vino el menor y se formó en derecho, y el primero, que era el mayor, fue el que demoró más, se formó en magisterio, hizo magisterio. Entonces, no dando libertad al envenenamiento, porque el gran problema de la injuria es que te envenena.
El gran problema de la injuria es que te tira hacia abajo, ¿eh? Te hace sentir despreciado. Y cuando estás envenenado por ese desprecio que lanzaron en contra tuya, tú pasás a pensar cómo la gente que te desprecia habla de ti. Y de repente, felizmente mi padre no perdía delante de eso y no permitió que pasara con nosotros eso. Pero muchos de los que sufren ese desprecio dirían, que voy a forcejear yo para formarme en facultad si soy hijo de mecánico. Y mi padre siempre decía, sos hijo de mecánico y buen mecánico, pero vas a terminar facultad. Después de la facultad sé lo que quieras, pero vas a hacer facultad. Y todos fuimos así, ¿no? Yo fui el primero que me formé, después cargué a otro, después al otro, y alguno hizo 2 facultades, como mi hermano que me sigue, hizo ciencias contables, después hizo derecho. Entonces mi padre se llenaba de orgullo por eso. Y no se llenaba de orgullo porque tenía 2 hijos contadores, un hijo maestro y un hijo abogado, o 2 hijos abogados. Pero se llenaba de orgullo porque desde su comienzo humilde, desde su inicio humilde, él supo proyectar tenacidad, esfuerzo, propósito, enseñó gente a ser aguerrida, a vencer, a sobreponerse, y consiguió hacer con que sus hijos alcanzaran cada uno su profesión, su título, y eso ciertamente fue orgullo, es orgullo y será orgullo para cualquier padre, ¿no? Claro, no todo es facultad, no todo es universidad, ¿no? En la época, cuando éramos jóvenes, no había mucho para elegir, eran pocos los cursos, pocas las facultades, pocos los medios, ¿no? Hoy ha cambiado, se ha hecho mucho más fácil, pero estamos hablando de 40 años, 45 años, 50 años atrás, y eso hace la diferencia, ¿no? Y hacía la diferencia. Pero ningún oprobio, ningún desprecio, ninguna injuria, ningún denuesto nos pudo parar, porque mi padre me enseñaba a decir y a hacer y a vivir lo siguiente: que la gente hable lo que quiere. No es la gente que va a decir si usted puede o no puede. No es la gente que va a decir si usted se forma o no se forma. No es la gente que va a decir si usted va a llegar o no va a llegar. ¿Quién va a decir eso? Es usted, con su actitud, con su esfuerzo, con su esmero, con sus horas de estudio, con sus horas de no dormir, con su búsqueda incesante de capacitarse. Eso es lo que va a determinar su futuro. Ayudado por Dios, un hombre que se esfuerza va a cualquier lugar. Y él me enseñó eso, ¿no? Aprendí eso con mi padre. Aprendí eso. Mi padre decía, yo no tuve hijos para dejarlos tirados. Yo los voy a dejar parados y bien parados. Ustedes tienen que ser dueños de sus narices. Y para que uno tenga esa actitud, y para que uno no pare en la oposición,
uno no para en la burla, uno no para en el desprecio, uno no fracase por envenenarse, porque usted solo se envenena con eso que le hablan, que le dicen, cuando usted da oídos, ¿no? Usted solo se envenena cuando usted da oído a la voz contraria. Pero nosotros somos enseñados a no dar oído a la voz contraria. Tenemos que usar la capacidad que tenemos de elegir lo que oímos. Yo soy el Señor de mi corazón, yo soy el mentor de mi corazón. Yo decido lo que mi corazón oye o lo que mi corazón no oye. Yo soy el que admito que algo entre a mi corazón o no. Yo soy el que hago mi parte. Aquí estoy escuchando un comentario derrotista. Mire, qué triste cuando los padres no reconocen. Doña, el tener que esforzarse es misión del padre. El aprovechar o no aprovechar es decisión del hijo. Todo aquel que no aprovechó no se va a poder quejar mañana de que mi padre no me ayudó. Mi padre me ayudó en lo que pudo, pero lo que él me enseñó me capacitó para ir lejos. Y la historia va siempre mejorando. Cuando usted tiene un corazón que busca mejorar, que busca crecer, que busca no parar, ¿no? Cuando yo crecí, cuando me volví padre, había gente que jugaba conmigo. Amigos que me decían así, vamos a ver lo que van a hacer los nietos del mecánico. Porque yo tenía amigos que sabían bien lo que algunos decían. ¿Qué va a hacer este hijo de mecánico? Entonces, cuando yo me volví padre y los gurises comenzaron a crecer, mis 3 hijos, mis amigos, algunos amigos cercanos decían, vamos a ver lo que van a hacer en la vida los nietos del mecánico. Haciéndome recuerdo de lo que aquellos enemigos o falsos amigos o no tan amigos decían respecto a nuestro futuro, a nuestra expectativa de futuro. Y yo siempre tocado por eso decía, mis hijos van a ir lejos. Y bueno, y fíjese si para mi padre el sueño de que los hijos tuvieran una profesión era la meta, tuvieran un título, era la meta, para nosotros que ya nacimos marcados por eso y que fuimos guiados por eso, la meta no podía ser igual. Entonces nuestros hijos iban a hacer facultad, pero iban a hacer maestría, pero iban a hacer doctorado. Y ese fue el esfuerzo, eso fue la meta, y eso fue lo que plantamos en ellos, ¿no? Y hoy, a veces hablando, por ejemplo, me preguntan, ¿y su hija? Mi hija es postdoc. Hizo el maestría, hizo el doctorado, hizo el postdoctorado. ¿Qué es su hijo? Mi hijo es postdoc. Hizo la facultad, hizo la maestría, y hizo el doctorado, hizo el postdoctorado. Mi otra hija hizo la facultad, hizo la residencia, maestría. Entonces, ¿qué tengo que tener en mi corazón para avanzar? Tengo que tener pensamientos buenos, de crecimiento, de victoria, de conquista.
y no dejarme envenenar ni por la injuria, ni por la calumnia, ni tampoco creerle al desprecio y a las voces contrarias. No podemos, cuando hablan de lo nuestro, dejarnos envenenar por voces contrarias. Tenemos que aprender a seleccionar lo que oímos, porque Dios lo hace así, y a buscar siempre marcar nuestras vidas con lo que edifica, con lo que construye, con lo que conquista, con lo que trae crecimiento, con lo que es honra y con lo que apunta al bien. Así lo dice la Biblia. Y así yo le creo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gente, eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana, Dios mediante. Que Dios te bendiga y que Dios te dé una jornada de victoria, filtrando siempre lo que debo oír y lo que no debo escuchar. Porque lo que yo debo oír son cosas que me hacen crecer, y todo lo que me tira hacia abajo son cosas que mi conciencia de oído tiene que aprender a bloquear. Como decía papá, que digan lo que quieran, usted haga lo que usted tiene que hacer. Está dicho y está hecho. Nos vemos mañana. Beso grande. Chao, chao.